mi nombre es Carlos González, yo soy un médico urgenciólogo actualmente en Kaiser Permanente San Diego. Les vamos a estar hablando de un repaso del bloqueo del erector spinae. Este tipo de bloqueo ya se discutió con la doctora Tovar. Ella cubrió en profundidad lo que son los diferentes datos históricos, toda la información que tú necesitas para poder tener una buena educación sobre esto. Esto es solamente un repaso de lo que sería el procedimiento para que puedas hacerlo justo antes, pues tener una referencia. Ahora cuando vayamos a hablar entonces del equipo que vamos a usar en este procedimiento, aquí hay una lista visual. Aquí lo importante es que si vas a hacer un abordaje torácico, pues uses un transductor lineal, y si vas a hacer uno pues lumbar, vas a utilizar el transductor curvilíneo. Ahora cuando vayas a tener todo esto, lo importante es que lo tengas todo empacado y listo para que cuando vayas a hacerlo no pierdas tiempo tratando de buscar los materiales. Cuando vayamos a usar anestésicos, lo importante es saber qué procedimiento quieres hacer o qué manejo de dolor deseas hacer. Si es un manejo de dolor que es de corta duración porque piensas que el paciente se va a aliviar con otros medicamentos, quizás esto es solamente una ayuda. Pero si piensas que ese bloqueo tiene que durar mucho más tiempo, pues quizás usar un anestésico de mayor duración o usar adyuvantes, como la dexametasona, entre otros, para poder ayudar a que ese bloqueo dure más tiempo, sería una opción. Aquí lo importante es que esto es un bloqueo de plano, es de alto volumen y siempre hay un riesgo de alta toxicidad. Ese código QR que acabo de señalar es un buen recurso para tener referencia de las dosis y de qué riesgos y qué signos y síntomas tienes que sospechar en tu paciente y qué medicamentos deberías utilizar para manejar ese tipo de paciente con toxicidad sistémica. Cuando vayamos entonces a hacer un repaso de la anatomía, siempre es importante mirar que tú tienes pues tus músculos en la parte posterior y que tu abordaje siempre va a ser contando las costillas como referencia o contando los procesos transversos desde el sacro. Les voy a enseñar ahora las diferentes maneras en cómo se hace esto. Si vas a hacer un abordaje torácico, empezar a contar las costillas desde la 12 y restando hacia arriba hasta que estés en el área de interés, ¿verdad? Si es algo más torácico, quieres entonces T5. Si quieres entonces algo más abdominal, T8, T10 para poder hacer un manejo de abdomen o de dolor de flancos. Y ya cuando hay espalda baja, pues entonces haces tu abordaje saliendo desde el sacro y empiezas entonces a buscar esos procesos transversos en la espina también. Ahora lo importante es que tu paciente pueda mantener una posición en la que tú te sientas cómodo para poder hacer el procedimiento, que no te muevas tanto teniendo tu máquina de ultrasonido justo frente a ti, para que así sea mucho más fácil hacer el manejo de la aguja dentro del cuerpo. Y lo otro, que el paciente pues también esté cómodo. Así que es una combinación de cómo tú puedas llegar a acordar con tu paciente cómo vas a hacer eso. Ese código QR que ven aquí es una publicación hablando de los diferentes procedimientos que se pueden hacer y del bloqueo en general también, si deseas leer algo más. Ahora cuando vayamos entonces a hacer el abordaje torácico, tenemos un abordaje que es en plano. Si ves, tu aguja va a estar justamente pasando por ese plano, y el ejemplo de aquí sería entonces un paciente que tenemos que tenía dolor crónico porque tenía cáncer de páncreas que no había podido manejar con opiáceos en su casa y decidió venir a la sala de urgencias para manejo de dolor. Y gracias a Dios pudimos entonces utilizar la aguja. Si ves que está pasando por encima del proceso transverso, también pudieses usar tu aguja que llegue entonces al borde justo antes de llegar al proceso transverso, con la idea de que pases esa fascia y que cuando hagas tu infusión tengas entonces ese levantamiento del músculo. Ahora, cuando tenemos esa infusión continua, ven cómo se empieza a separar ese músculo del proceso transverso. Y si llegáramos entonces a hacer un poco de pompas, empiezas a darte cuenta que cuando se eleva, vuelve a reducir el tamaño. ¿Por qué? Porque ese líquido está empezando a difuminarse a través de esa fascia donde queremos que el anestésico esté. Ahora, cuando vayamos entonces a hacer un abordaje lumbar, te vas a dar cuenta que el músculo es un poco más grueso, los procesos transversos tienden a estar un poco más profundos, y aquí pues tenemos referencia, ya tenemos entonces la parte izquierda de la pantalla es craneal, la parte derecha es caudal.
Aquí tenemos los músculos erectores de la espina y entonces los procesos transversos. En este caso se intentó hacer entonces un bloqueo en el proceso transverso número 5 y esto era una paciente que tenía dolor de espalda, que era bastante bajo y que en realidad no funcionaron los medicamentos que se dieron en la sala de emergencia, así que se le proveyó entonces este tipo de procedimiento, ayudando a que ella se sintiera mucho mejor antes de salir de la sala. Ahora, cuando estamos pensando en esto, queremos controlar el dolor. Eso es lo importante de aquí. Así que vas entonces a pensar en cómo puedes ayudar a este paciente dependiendo del área que tengas y si tiene indicaciones que van con este tipo de procedimiento. Quiero que tengas en mente que no necesariamente necesitas anestesia, pero sí puedes conseguir analgesia con una dosificación de anestésicos un poco más baja, pero sí manteniendo el volumen, haciendo esa dilución de líquido con normal salina, por ejemplo. Así que les agradezco muchísimo que tengan el tiempo para poder ver esto y si quieren comentar con nosotros pues en Twitter o X pueden comentarnos o en la página también puedes conseguir más información. Muchas gracias.